Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos, el tiempo avanzado. Dice la Biblia en Habacuc capítulo 3, verso 2. Vamos a leer en esta oportunidad. En el libro de Habacuc capítulo 3, el verso 2. Habacuc capítulo 3, en el versículo 2. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, libro de Habacuc. Vamos a leer desde el verso 1 para comprender un poquito más lo que es el contexto de este versículo. Dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Bendito Señor Jesús, muchas gracias. En esta linda tarde, Señor, a pocos minutos, Señor, de poder, Señor, estar en un tiempo de oración. Te ruego, Señor, que hables a nuestra vida. Hemos estado, Señor, todos estos días, Señor, hablando acerca de el proyecto, el plan, Señor, que sin duda, Señor, será y es de mucha bendición para cada uno de nosotros. Pero en esta oportunidad, Señor, yo te pido que comprendamos que todo avivamiento, Señor, tiene un precio que pagar. Todo avivamiento, Señor, requiere, Señor, un precio en lo cual, Señor, cada uno de nosotros sabrá si verdaderamente queremos pagar ese precio. Pero, Señor, abre nuestra mente y nuestro corazón para que tu palabra pueda germinar en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos en esta oportunidad. El tema, hermanos, que quiero compartir es: no hay avivamiento barato. No hay, hermanos, avivamiento barato. Y quiero primeramente, hermanos, definir acerca de lo que es un avivamiento. Cuando hablamos de un avivamiento, hermanos, en el ámbito pentecostal o en el tiempo, hermanos, neopentecostal que estamos viviendo, hablamos acerca, hermanos, de la gloria de Dios moviéndose en cada culto, personas hablando en nuevas lenguas, personas, hermanos, teniendo un encuentro personal con el poder de Dios. Pero déjeme decirle en esta tarde, hermanos, que avivamiento va un poquito más allá de todo el concepto que nosotros podamos tener. Y decimos, bueno, hoy estuvo el culto muy avivado. Probablemente, hermanos, porque la música, hermanos, iba un poco más rápido que normalmente se toca. O porque las alabanzas que se entonaron ese día son las alabanzas que a mí me agradan. Y las personas se conectan, hermanos, y dicen, bueno, ¿qué avivamiento hubo este día en la iglesia? Pero una vez más digo, hermanos, el avivamiento va un poco más allá de todo esto que puede ser un poco superficial. Cuando hablamos de avivamiento en la historia bíblica, primeramente nos referimos, hermanos, a un renacimiento. Es decir, hermanos, algo que antes estaba y vuelve a producirse nuevamente. El renacimiento de algo que estaba apagado o estaba muerto. Y bajo un proceso, hermanos, comienza a tener vida en sí mismo. Es decir, hermanos, que cuando nosotros decimos queremos avivamiento, estamos dándonos cuenta, hermanos, y aceptando a la vez de una manera indirecta que hay algo que está apagado en nuestra vida, que hay algo que está muriendo espiritualmente en nuestra vida y necesitamos resurgir, hermanos, de todo, hermanos, aquello que ha apagado nuestra vida espiritual. Y eso no es malo, hermanos, en realidad. Al contrario, aprender a reconocer en el lugar donde estamos, aprender a reconocer la situación real que vivimos, ese es bueno, porque cuando nosotros nos damos cuenta de la situación que estamos viviendo, definitivamente vamos a tener el carácter suficiente para poder cambiar esa situación si al caso no es la situación que nosotros deseamos. Quiero decir a la iglesia, hermanos, en esta oportunidad,
Debemos de sentirnos contentos por todo lo que Dios puede hacer, pero nunca satisfechos, porque Dios tiene más todavía para la congregación local. Debemos de sentirnos felices, hermano, por la atmósfera espiritual y todo, y está bien, hermanos, todo eso, pero considero que debemos de comprender que avivamiento es algo más que tener cultos en la iglesia. Avivamiento, hermano, es algo más, hermanos, que tener cultos de los cuales promueven algo bonito en mi vida, hermanos, a la hora de cantar. El avivamiento, una vez más digo, es un renacimiento, renacer de nuevo, es decir, algo que estaba muerto, pero decidimos que vuelva a tener vida en las diferentes áreas. Por eso cuando usted nota, hermanos, cuando hablamos de avivamiento, la mayoría de personas usa ciertas figuras. Y una de las figuras, hermanos, que la mayoría tomamos de avivamiento es una llama de fuego. ¿Por qué? Porque consideramos que avivamiento es eso, el poder de Dios en nuestra vida. Y es exacto, hermano. Yo no digo que no sea así, pero también debemos darnos cuenta, hermanos, que primeramente debemos de reconocer nuestra condición. Y reconocer nuestra condición nos va a ayudar, hermano, a mejorar en las diferentes áreas. Por eso, teniendo en cuenta estos conceptos esta tarde, avivamiento no solamente se trata de tener buenos cultos, sino se trata de cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida. Se trata de poder ver lo que caracterizó a la iglesia desde sus inicios. Hermano, ¿cuántas personas han dicho, hermanos, y dicen, nosotros queremos el avivamiento del libro de los Hechos? Y todo el mundo, hermanos, y claro, como pentecostales apostólicos en doctrina, pentecostales en experiencia del Espíritu Santo, todos nos vamos al libro de los Hechos y decimos, queremos el avivamiento del libro de los Hechos. Y créame, hermano, es un buen sentir de todos nosotros. Es un buen sentir querer ver que Dios haga milagros, prodigios, señales, que Dios se mueva a través de cosas maravillosas. Es un buen sentir, hermano, que queramos ver personas siendo bautizadas en el nombre de Jesús. Es un buen sentir, como hemos estado orando, hermano, que más personas vengan a los pies de Cristo, o que personas se incorporen, hermano, según lo que han mencionado. Es un buen sentir, hermano, pero déjeme decirle, no hay avivamiento barato. Todo avivamiento, hermanos, que verdaderamente venga de Dios, va a ser un avivamiento que detrás de él va a haber un precio que pagar, hermano. Y esa es la pregunta, hermano, que debemos de hacernos en esta noche. ¿Verdaderamente podemos y queremos y deseamos pagar el precio del avivamiento? Porque no es algo sencillo, hermano, y lo vamos a ver a lo largo de la palabra de Dios, a lo largo del libro de los Hechos. Sinceramente, hermano, el precio del avivamiento siempre va a ser elevado. Por eso, hermano, ¿sabe cuál es nuestro concepto entre todo esto, hermanos? Y es de que nosotros siempre andamos buscando lo más barato, siempre lo más cómodo. Mire, esto vale tanto, pero cree que no me lo dejen tanto. Mire, fíjese que allá me lo dan más barato y usted no me lo puede dar así. Y siempre andamos, como decimos los salvadoreños, regateando en todo lo que queremos, hermano. Pero, hermano, en la obra de Dios, en lo que deseamos como iglesia local, hermano, el avivamiento no lo podemos regatear. El avivamiento que deseamos conforme la palabra de Dios no es algo que le podamos decir, Señor, y le puedo quitar un poquito a la cruz que tengo, le puedo quitar un poquito al peso que tengo. No, hermanos, lejos de eso. Debemos de saber que la Biblia dice, toma tu cruz y sígueme. Es decir, hermanos, que hay un precio que pagar en todas las esferas cristianas. Y repito, el precio a pagar para todo avivamiento, hermano, no es barato. Al hablar del renacimiento o el avivamiento, podemos pensar, hermanos, en tantos personajes de la Biblia. Pero el principal que yo puedo hablar es de nuestro Señor Jesús. Porque Él trajo el mayor avivamiento, hermanos, a través de su sacrificio. Él, hermanos, claro, si nuestro concepto es que avivamiento es danzar y hablar en lenguas, estaríamos un poco lejos de lo que Cristo hizo en realidad. Pero si nos damos cuenta que avivamiento es ver almas nuevas, avivamiento, hermano, es traer salvación al mundo pecador,
El mayor sacrificio, el mayor avivamiento fue a través de nuestro Señor Jesús. Pero oiga bien lo que digo, a través de un sacrificio. Y eso es lo que pasa hoy en día, hermano, y es que por mucho tiempo nos hemos acostumbrado y hemos pensado, hermanos, de que, bueno, ver la gloria de Dios, el avivamiento que queremos, ver gente nueva, va a ser, hermanos, algo como de arte, de magia, algo, hermanos, de lo cual no va a traer ningún sacrificio. Y déjeme decirle, no es de esa manera. Todo lo bueno cuesta en esta vida. Todo lo bueno, hermanos, verdaderamente hay un precio elevado que pagar en las diferentes áreas. Por eso podemos notar lo que la Biblia dice en Génesis capítulo 3 verso 15. Y en este texto encontramos, hermano, la primera profecía, como los biblistas lo llaman, acerca de nuestro Señor Jesús. Y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la vas a herir en el calcañar. Oiga bien, hermano. La Biblia nos dice: voy a poner enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente tuya. Hablando, hermano, del origen, hermano, o la venida del Mesías. Dice: a través de una mujer el Mesías, el Salvador, vendrá, pero habrá una enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de maldad. Pero mira, hermano, esta te va a herir en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hermano, es decir que Jesucristo, nos damos cuenta que Él trajo el mayor significado de salvación a este mundo. Pero oiga bien, hermano, no fue fácil. Todo lo que vivió Cristo, hermano, todo lo que Él tuvo que enfrentar, todo lo que Él tuvo que padecer, todo, hermanos, el proceso que Él tuvo que tomar, hermanos, para dar salvación a este mundo, fue un precio elevado, a tal grado que en el huerto de Getsemaní el Señor Jesús dijo: pasa de mí esta copa. En pocas palabras Él estaba diciendo, hermano, como muchos comentaristas dan la referencia y dice: Señor, o estaba buscando una opción diferente a lo que venía para su vida, porque no iba a ser fácil. Él iba a ser vituperado, él iba a ser golpeado, él iba a ser azotado, una corona de espina. Sus propios amigos lo iban a traicionar, lo iban a negar. Otros, hermanos, iban a hacer cosas horribles, hermanos, con él en lo que era el castigo de los romanos, y todo eso no era fácil. Pero él dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué, hermano? Porque definitivamente él sabía, hermanos, que el derramar la sangre en la cruz del Calvario no iba a ser algo sencillo para él. El derramar su sangre, hermano, iba a constar de mucho sacrificio, iba a constar, hermano, de algo de lo cual nadie podía hacer, solamente nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo digo una vez más, hermano, el mayor avivamiento del mundo entero, hermanos, podemos decirlo así, viene de parte de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a salvar lo que se había perdido a través de su sacrificio. Pero este sacrificio no fue fácil, hermano. No fue fácil. Un día, hermanos, vamos a estudiar un poco cómo la ciencia determina la muerte de Cristo. Y la ciencia da a conocer, hermanos, cómo es que el Señor Jesucristo sufrió, a tal grado que la Biblia nos dice en el Evangelio de Lucas que su sudor eran como gotas de sangre. No por gusto Lucas era médico. No por gusto Lucas estaba dando, hermano, algo a conocer desde un punto de vista de la medicina, que sus gotas eran como sudor, su sudor eran como gotas de sangre. Pero ¿qué es esto, hermano? A esto le llamamos el verdadero sacrificio. Es cierto, hermanos, cuántas personas por fe no somos salvas por ese sacrificio. Miles de millones, hermano. Pero hubo alguien que pagó el precio. Hubo un cordero, como Juan el Bautista dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, hermanos, de que no hay avivamiento barato.
No hay algo, hermanos, que venga de parte de Dios, hermano, que sea simple o que sea sencillo. Por eso, déjeme decirle, los apóstoles fueron canales de avivamiento. Y usted puede ver, y tomo lo que dije hace un momento, todo el mundo habla y dice, queremos el avivamiento del libro de los Hechos. Queremos que Dios descienda y que pueda el Espíritu Santo descender y que todos seamos llenos con el poder del Espíritu Santo. Queremos ver milagros, queremos ver maravillas, queremos ver prodigios, señales, queremos ver la gloria de Dios en medio de nosotros. Y eso es una buena petición, ese es un buen anhelo, hermano, porque eso es lo que caracteriza a la iglesia. Pero déjeme decirle, hay un precio que pagar en todo esto. Nada, hermano, nada es gratis en la vida, hermano, nada. Aunque a usted le digan, llévese esto 2 por 1, ese 2 por 1, hermano, ya tiene algo, hermano, de lo cual ya fue cobrado en algún momento. Por eso yo digo, todo el mundo habla del avivamiento del libro de los Hechos, porque es nuestro referente, es lo que la iglesia, hermanos, hizo al principio y debemos de ser la continuación de la iglesia. Pero para que haya avivamiento hay un precio que pagar. Y una vez más yo pregunto, hermanos, en esta oportunidad, ¿será que verdaderamente queremos pagar el precio de un avivamiento? ¿Será que verdaderamente queremos sacrificar nuestra vida? Y yo no hablo, hermano, desde el punto de vista de la situación que los apóstoles vivieron al principio. Yo sé que los tiempos han cambiado. Yo sé que los tiempos son diferentes. Yo sé que las situaciones, hermano, han venido, hermanos, a transformar el mundo. Y las cosas son diferentes en todas las áreas, en todos los aspectos. Pero déjeme decirle, siempre, 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 hermano, hay un precio que pagar. Y es aquí, hermanos, donde nosotros podemos preguntarnos, ¿de verdad queremos pagar ese precio? ¿Estamos dispuestos nosotros a pagar ese precio? ¿Estamos dispuestos nosotros, hermano? Porque déjeme decirle, Hechos capítulo 4, verso 1. Y vamos a ver algunas citas bíblicas en esta oportunidad del libro de los Hechos. Hechos capítulo 4, verso 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el siguiente día, porque era tarde. Hechos capítulo 5, verso 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Hechos capítulo 6, verso 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistirla a la sabiduría y al espíritu con el con él hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Hermano, note bien, Esteban terminó en ruinas. Esteban terminó, hermano, siendo apedreado. ¿Por qué? Porque no hallaban cómo acusarle. Entonces sobornaron a algunos, hermanos, para que hablaran en contra de él y lo terminaran apedreando. Esto fue lo que la iglesia primitiva vivió, hermano. No solamente la iglesia o el libro de los Hechos nos habla que la iglesia tuvo 3,000 bautizados, 5,000 bautizados, hermanos, demonios saliendo de las personas, gente convirtiéndose. Sí, amén, gloria a Dios, es cierto, pero detrás de todo eso hubo un precio que pagar. Note bien, hermano, desde el año de 1973 aproximadamente y legalmente en 1975, la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, hermano, ha estado en este país. El otro año se celebran 50 años, pero ha habido un precio, hermanos, que pagar. No ha sido así por así, hermano. Todo avivamiento tiene un precio.
Todo avivamiento, hermanos, tenemos que ver la manera en cómo pagar el precio en las diferentes áreas. Nada es fácil en la vida, hermano, y esto lo vemos claramente. La Biblia nos dice que Esteban muere. La Biblia nos dice que Saulo de Tarso comenzó a perseguir la iglesia. La Biblia nos dice que el apóstol Pedro fue metido en la cárcel, hermano. La Biblia nos dice claramente, hermanos, de que hubieron altercados, hermanos, en la iglesia. Y dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. ¿Y sabe por qué los apóstoles tuvieron problemas? Porque milagros sucedieron, hermanos, en ese lugar. Por eso yo digo una vez más, hermano, todo avivamiento nos conlleva a un verdadero sacrificio. Y es ahí, hermanos, donde por tercera vez yo pregunto, creo yo, en esta noche: ¿estamos dispuestos a un avivamiento? ¿Estamos dispuestos o simplemente que un año más pase, hermano? Seguimos haciendo lo mismo, hermano, teniendo, hermanos, lo mismo. Y está bien, hermano. Estamos ya organizados, hermanos, un año entero en diferentes actividades, en diferentes áreas. Ya todo está organizado. Pero por eso estamos diciendo, hermanos, la necesidad de poner en las manos de Dios en ayuno y oración cada actividad que se va a hacer, cada proyecto que se tiene en cuenta, cada proyecto que se quiere realizar. Porque la Biblia dice que no es con espada y no es con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Pero para que el Espíritu de Dios se mueva, permítame decirle, hay un precio que pagar, porque no hay avivamiento barato. Lo barato sale caro, hermano. De repente se ve que todo está bien, que todo anda bien y todo el mundo puede admirar, pero hermano, si hay un trasfondo de lo cual no viene de parte de Dios, eso no es avivamiento, hermano. El avivamiento es lo que va a traer transformación y bendición y todo lo que hemos hablado. Pero antes del avivamiento, hermano, hay un precio que pagar. En medio del avivamiento hay un precio que pagar. Y si queremos seguir teniendo avivamiento, hay un precio que pagar. Por eso una vez más yo digo, hay un precio, porque nada es barato, hermano, en el avivamiento. La palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios capítulo 11, la palabra de Dios lo enseña claramente, 11:22. El apóstol Pablo, hermano, fue un canal de avivamiento. A tal grado, hermanos, que a través de él las iglesias de Asia Menor del antiguo tiempo fueron fundadas por él. La mayoría de los escritos del Nuevo Testamento fueron dados por el apóstol Pablo, o por la escuela paulina, o por sus discípulos. Y es cierto, hermano, Dios usó tremendamente al apóstol Pablo. Avivamiento vino, hermano, a todas las regiones de Asia Menor. Pero hermanos, no hay avivamiento barato. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 22. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, dijo. En trabajos más abundantes, oiga bien, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, y 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Hermano, tremendo el apóstol Pablo. Dio lo mejor, hermanos, para los mejores avivamientos. Pero sabe una cosa, hermano, hubo un precio que pagar. Instrumento me es útil, dijo el Señor, para que vaya y predique. Pero también declaró, hermanos, que él tenía que pagar un precio, y no era cualquier precio.
Hermanos, la iglesia, hemos predicado, hemos estado ayunando, seguimos orando. Dentro de poco, hermanos, la red de oración, hermanos, donde cada día habrá un grupo de hermanos orando y cada domingo, cada ministerio ayunando en la iglesia. Pero hermanos, hay un precio que pagar. Porque déjeme decirle, donde hay avivamiento, también hay oposición. Donde Dios se quiera mover, no dude. Y bíblicamente nos damos cuenta que el enemigo de nuestra alma, hermanos, él utilizaba a los religiosos. Él utilizaba las élites, él utilizaba lo necesario para que el evangelio de Cristo, hermanos, no se propagara. Los encarcelaban, los azotaban, los golpeaban, los vituperaban, sobornaban a otros, hermanos, para que hablaran cosas negativas en contra de los apóstoles. Todo eso se daba, hermano, en el libro de los Hechos, hermano. Pero déjeme decirle, cuando hay una iglesia, cuando hay un grupo de hermanos, cuando hay una persona dispuesta a pagar el precio, nadie va a poder detener el avivamiento de la iglesia. Y eso es lo que yo le quiero transmitir, hermano. Avivamiento viene para la iglesia, pero tenemos que haber personas dispuestas a pagar el precio, sin importar venga lo que venga. Hambre, desnudez, enfermedad, tristeza, dolor, traición, mentira, engaño, chambres, hermano. No importa lo que venga, hermano. Hay un precio que pagar, hermano. No importa venga lo que venga. Hay un precio que pagar. ¿Y sabe cómo lo vamos a lograr? Yo mencioné el texto bíblico, no con espada, no con ejército, sino doblando rodillas, ayunando y poniendo en las manos de Dios la iglesia local, hermano. Vamos a ver avivamiento, vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver milagros en la iglesia, vamos a ver cosas sobrenaturales en la iglesia. Pero hay un precio que pagar, hermano. No hay avivamiento barato en ningún lugar, hermano, porque lo barato sale caro, hermanos. Lo barato sale caro. Por eso dice la Biblia en Habacuc capítulo 3 verso 2: aviva tu obra en medio de los tiempos. Hay otra versión que dice, hermanos, Señor, Habacuc estaba orando por los avivamientos futuros. Porque déjeme decirle, hermanos, algo bien importante. Yo creo que la mayoría que estamos acá hemos tenido una experiencia con el poder del Espíritu Santo, con la señal inicial de hablar en otras lenguas. Y esto es algo normal, debería de ser normal, hermano. Pero yo le quiero decir, comencemos con una fe sencilla. ¿Y cuál es una fe sencilla, hermano? Hagamos las cosas sencillas del evangelio. ¿Qué es la cosa sencilla del evangelio? No dejemos de orar. No dejemos de leer la Biblia. A estas alturas, hermano, para leer la Biblia en todo el año, 365 días, a estas alturas, fecha 20, ya tuvimos que haber leído 80 capítulos de la palabra de Dios. 4 capítulos diarios. Es decir, el libro de Génesis, el Evangelio de Mateo y unos capítulos más. Hermano, quizás no significa que vamos a entender la Biblia, porque eso, hermano, sería engañarnos. No nos alcanza la vida para comprender todo lo que Dios tiene en su santo libro. Pero sí podemos decir, al final del 2025 leí la palabra de Dios. Texto a texto, versículo a versículo. Y algo que a usted le gusta, márquelo. Algo que a usted le llame la atención. Y si hay duda, pregunte, hermano. Siempre hay respuesta a la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque eso es lo sencillo de la fe cristiana. Mira, hermano, muchas veces es como cuando Jesús dijo: me seréis testigos, cuando iban a recibir el poder del Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El problema de hoy en día, hermanos, de las iglesias modernas es que queremos conquistar el mundo, pero olvidamos los que están cerca de nosotros. Jerusalén representa, hermanos, su familia. Judea representa los vecinos. Samaria, lo hemos estudiado, hermanos, los días jueves. Samaria representaban los enemigos aférrimos de los judíos. Pero dice la Biblia, hasta lo último de la tierra. Hermanos, no vayamos tan lejos.
Hay vecinos que necesitan, hermanos, el plan de salvación. Hablo de acá cerca, hablo de donde usted vive, hablo de donde usted se desarrolla. Comencemos, hablo de nuestra familia primeramente, porque hermanos, ¿para qué ganar el mundo? Como dice la palabra de Dios, ¿para qué ganar el mundo si perdemos nuestra alma? Y claro, sabemos que está hablando de cosas materiales, pero, o como el apóstol Pablo dice, tomando sí lo que la Biblia nos enseña, no vaya a ser que siendo heraldo de muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Es decir, hermano, todo avivamiento, hermanos, va a costar. Yo sé que cuesta, hermano. Todos los domingos hemos estado acá, hermanos, desde muy temprano. Yo sé que cuesta, porque normalmente no estamos en las mañanas acá, solamente una vez al mes. Pero si usted recuerda, hermano, ya este último domingo, 4:10 a las 3 estábamos terminando todo. Yo ruego a Dios que un día, hermanos, la iglesia podamos llegar al punto, hermanos, de que después de todo eso, continuar con otro culto hasta las 5 de la tarde. Porque, hermano, todo avivamiento cuesta. Porque lo barato, repito, hermano, no va a salir caro, hermano. Estar jugando a medias, hermano, querer dar a medias, esto no nos va a funcionar, hermano. Querer, hermano, es como a mí me pasa, hermano, y lo digo en el vehículo que andamos, hermano. Yo no sé qué tiene ese vehículo, hermano. Pero mira, hermano, cuando cambio de gasolinera, ya no me funciona igual. Ya no avanza, ya cascabelea, como decimos. Y uno a veces, hermano, anda buscando gasolinera. Ay, es que aquí está más barato, dice uno. Es que aquí dan más que allá. Pero en realidad, hermano, lo barato sale caro. Pero si la iglesia, hermano, de verdad queremos sembrar avivamiento, para recibir avivamiento, hay un precio que pagar. Comencemos con lo sencillo, hermano. Ahí después reprendemos demonios, pero para comenzar hay que orar, hermano. Porque la iglesia tenía ese poder y autoridad. La iglesia tenía ese poder de Dios. Sí, es cierto, hermano, pero no nos vayamos tan lejos. Comencemos con una fe sencilla. ¿Y qué es lo que necesitamos? Hay que orar. Por eso, hermanos, una vez más yo les digo, dentro de poco van a ver los grupos que cada persona va a buscar un día, hermanos, y nos vamos a comprometer, hermano. No con el pastor, no con los líderes, con Dios. Y vamos a ver qué día, hermanos, le queda bien a usted orar. 1 hora, hermanos, por lo menos 1 hora, hermano, por las necesidades de la iglesia. Hermano, recuerdo cuando hubo una de las de una conferencia, hermanos, de una de nuestras iglesias. Ellos estaban haciendo, hermanos, su conferencia en la parte baja de un hotel. Y dicen los testigos, hermanos, de que los que estaban en la parte de arriba y más arriba comenzaron a llamar, hermanos, a los encargados del hotel y le dijeron: ¿de cuánto fue el sismo que se sintió? ¿Cuánto fue el sismo? ¿De dónde fue el epicentro del terremoto? Porque sentimos que el hotel se ha sacudido. Inmediatamente los encargados le dijeron: no ha habido ningún sismo, no ha habido ningún terremoto. Lo único que está pasando en el hotel, que hay un grupo de pentecostales alabando y adorando, sirviendo a Dios en la parte de abajo, y no dudamos que por eso los cimientos se están estremeciendo, hermano. Esto parece una locura, pero en realidad, hermano, donde el Espíritu de Dios está, pueden suceder cosas maravillosas en el ambiente espiritual, pero para eso, hermano, tiene que haber previa preparación en todo lo que queremos. Comencemos con la fe sencilla, hermano. Mira, hermano, cuando nos toque un privilegio, por muy sencillo que parezca, y no digo que no lo hagan o no lo hacen, ¿cómo no? Yo sé que sí, hermano. Pero sabe, una recomendación para todos, hermano, cuando nos toque el privilegio, oremos. Y si es posible ayunar, ayunemos, hermano. Porque yo recuerdo un anciano que quizás tenía 85 años, T.F. Tenney, en una de las conferencias. Era un anciano, hermano, que ya no se podía mover mucho. Yo se lo dije un día de esto. Pero él solamente comenzó a hablar, hermanos. No podía hablar español, habló inglés, pero dijo unas palabras en español, hermano. Pero lo que dijo, hermano, oiga bien lo que le digo porque yo fui testigo.
fue suficiente para que la gloria de Dios comenzara a caer en ese auditorio. Y muchos comenzaron a hablar en lenguas, muchos comenzaron a danzar. Milagros sucedieron. ¿Por qué, hermano? Porque no se trata de elocuencia, se trata del poder de Dios. No se trata que podamos, no, se trata del poder de Dios. No se trata de lo que yo digo, se trata del poder de Dios. Y hermano, una vez más yo le digo, hermano, necesitamos el Espíritu Santo de Dios si queremos avivamiento. Pero si queremos el Espíritu Santo, hay un precio que pagar. Si alguien le dijo el evangelio es gratis, la salvación es gratis, no, hermano. Nada es gratis en esta vida, hermano. Nada, hermano. Todo hay un precio que pagar. Pero yo creo, hermano, que si hay un grupo de hermanos dispuestos a pagar el precio, estamos hechos, hermano. Porque Dios se va a mover a través de esos canales y va a traer su gloria a la iglesia una vez más. Necesitamos el poder de Dios. Pongámonos en pie, hermanos, en esta oportunidad. Y en esta tarde